Pues estamos aquí con el doctor Newsberg, que bueno, es oncólogo, Newsberg Fonseca, que nos trae aquí en este espacio de Ser y Salud un tema de verdad bien importante, que es lo que tenemos que saber sobre el cáncer. Doctor, bienvenido. Gracias, muy buenos días y un placer estar con ustedes nuevamente por acá. Bueno, el cáncer es una de las enfermedades más letales que se conocen. Solo podemos remitirnos a las estadísticas para comprobar esto. Cada hora se diagnostican más de 1.500 casos en el mundo y al día más de 38.000. De estos pacientes van a morir diario 22.000 pacientes. En el mundo desde el 2008 el cáncer es considerado como la primera causa de muerte. En México anualmente son diagnosticados 148.000 pacientes aproximadamente, de estos 81.000 fallecen cada año. Y en México el cáncer ocupa el tercer lugar en cuanto a causas de muerte, por detrás de la diabetes mellitus y de la enfermedad hipertensiva. Tal es la magnitud del problema que se decretó el 4 de febrero como Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, con el objetivo de crear conciencia del daño que puede producir esta enfermedad, de promover estilos de vida saludables que contribuyan a disminuir los factores de riesgo y así mitigar o disminuir las tasas de incidencia y de mortalidad que produce esta enfermedad. Ahora, todos los organismos están compuestos por células y el proceso de división de estas es un proceso que es normal, es fisiológico y regulado para que haya un balance entre el número de células, es decir, entre la proliferación celular y las células que mueren. Y así se garantiza el correcto funcionamiento, el equilibrio entre, es decir, de tejidos y órganos. ¿Qué sucede en el cáncer? Esa misma célula normal es transformada porque tiene una información genética y hay factores que son genéticos y factores ambientales, ya sean físicos, químicos, biológicos, que pueden interactuar con estos factores genéticos y cambian la información genética de la célula. Al cambiar esa información genética, la célula se reprograma y ya no tiene un control, comienza a dividirse incontroladamente. ¿Y qué sucede? Que adquiere esta célula nuevas características que ya no necesita estímulos para crecer, ella misma produce sus estímulos y por eso crece incontroladamente. Además de esto, puede evadir los mecanismos del sistema inmunológico, puede crear estímulos para desarrollar nuevos vasos sanguíneos que nutran ese tumor y perpetuar su crecimiento. Además de eso, también inhibe los factores que frenan el crecimiento celular y inhibe también la muerte celular programada. Entonces escapa a una serie de mecanismos que tiene el organismo para controlarla y por tanto esta célula se perpetúa. Ahora, ya se formó ese tumor en un proceso que se llama carcinogénesis, que tiene tres etapas fundamentales. Una etapa de iniciación donde ese carcinógeno actúa sobre esa célula y la modifica, pero aún la célula no es una célula maligna. Necesita de otros factores ambientales para que modifique, que cambie su fenotipo a un fenotipo maligno. Y ya una tercera etapa, que es la etapa de progresión, donde esa célula siguió multiplicándose, adquirió un fenotipo maligno y además la capacidad de invadir y metastizar otros órganos. ¿Cuáles son estas vías por las que puede afectar otros órganos? Bueno, el crecimiento por sí del tumor puede afectar las estructuras u órganos adyacentes, esa es una vía. Las serosas, membranas, cavidades, esas células del tumor se pueden desprender y se pueden sembrar directamente en el tumor. Otra vía es que cuando el tumor crece puede tomar la linfa, que es un fluido que hay en el organismo, puede viajar hasta los ganglios linfáticos que atrapan esa linfa y entonces ya el tumor no está solamente en el sitio donde creció. Habíamos quedado exactamente en las vías por las que se disemina el cáncer. Ya habíamos hablado de la vía por contigüidad o crecimiento del tumor afectando órganos a su alrededor. Otra vía es la vía linfática,
y la vía hematógena, que es cuando el tumor, esas células tumorales se desprenden, llegan hasta los vasos sanguíneos, los penetran y de ahí se diseminan a otro sitio donde va a crecer nuevamente ese tumor. Y esta es la principal causa de muerte. Las metástasis es realmente la principal causa de muerte por cáncer. Ahora, existen más de 200 tipos de cáncer conocidos. Lo que la mayoría de las personas no conoce es que del 30 al 40% de estos tipos de cáncer pueden ser prevenibles. Y pueden ser prevenibles precisamente porque están producidos por factores de riesgo como el hábito de fumar, el tabaquismo, que por sí solo constituye el 22% de las causas de muerte por cáncer. Además, la inactividad física o la falta de actividad física, las dietas inadecuadas, el alcoholismo, ciertas enfermedades infecciosas de tipo viral o bacteriana. Y entonces, tratando de mitigar estos factores de riesgo, de disminuir estos factores de riesgo, pues podemos evitar que aparezca esta enfermedad. Y así está escalonada los tipos de prevención. Hay una prevención primaria donde el individuo todavía no está enfermo. Y el hecho de mitigar estos factores de riesgo impide que se enferme. Hay una prevención secundaria que ya el individuo está enfermo, pero la detección precoz de esta enfermedad puede darle a esta persona mayores probabilidades de curación y ya llegan incluso hasta el 75%. Ya cuando el paciente está enfermo, la prevención terciaria es ofrecer al paciente el mejor tratamiento para la etapa en que se encuentra su enfermedad. Y los tratamientos que actualmente conocemos son los tratamientos convencionales, tratamientos con cirugía, tratamientos con radioterapia, que son tratamientos locales, es decir, para la enfermedad local, el tratamiento con quimioterapia, que es un tratamiento sistémico, y los tratamientos un poco más novedosos, que son la inmunoterapia y la terapia contra dianas moleculares, es decir, la quimioterapia, este tratamiento no discrimina entre células sanas y células enfermas. Es decir, todas las células que tengan una fracción de crecimiento rápida son destruidas por la quimioterapia. Ya con estos nuevos tratamientos hay menos efectos adversos porque ya para poner tratamiento de este tipo hay que detectar inicialmente que ese tipo de tumor exprese ese marcador para entonces que el medicamento vaya dirigido específicamente a ese marcador. Y por supuesto son menos los factores adversos, las reacciones adversas y mucho mejor el resultado del tratamiento. Cuando veíamos estas estadísticas iniciales, decíamos, bueno, es una enfermedad letal, las tasas de mortalidad son elevadas. Ahora, ¿por qué? Uno, porque como toda enfermedad crónica o degenerativa, el cáncer es propio de la edad adulta, aunque hay tipos de cáncer que son más frecuentes en jóvenes, pero por lo general se presenta en la edad adulta. Los estilos de vida inadecuados. Además de esto, los métodos de detección mucho más novedosos. Antes no se contaba con esto y por supuesto ahora que ya están, la detección, el diagnóstico de cáncer es mucho más elevado. Y esto hace que estas cifras, estas tasas aumenten considerablemente. A modo de conclusión, lo más importante es que las personas tengan en cuenta estos factores de riesgo para tratar de disminuirlos y cuando estén presentes acudir al médico, porque el riesgo es mucho mayor en una persona que tiene cualquier factor de riesgo que son específicos para cada tipo de cáncer. Hay factores de riesgo, entonces esta persona que cuenta con estos factores de riesgo debe checarse con mayor periodicidad para detectar, es decir, para evitar la enfermedad o en caso de que esté, poder tratarla adecuadamente. ¿Cuál es lo recomendable de ir al oncólogo? Sobre todo con personas que tenemos una carga genética cancerosa, ¿no? Como mismo es una enfermedad muy letal, es una enfermedad alrededor de la cual hay muchos mitos. El paciente siempre piensa que cuando tengo cáncer me voy a morir.
Y no, lo que le decía anteriormente, es decir, 30-40 son prevenibles. Eso se suma que si ya está enfermo y el diagnóstico se hace de forma temprana, el porcentaje de curabilidad puede llegar hasta un 75% incluso. Y además, a los pacientes que no se curan pueden mejorar la calidad de vida considerablemente, alargar su vida muchos años más. Entonces, lo fundamental es, si el paciente, normalmente el que no está enfermo, no tiene factores de riesgo, debe checarse por lo menos una vez al año. Si ya usted sabe que además tiene factores de riesgo, que uno de ellos es precisamente la predisposición familiar, entonces sus chequeos deben ser un poco más frecuentes, porque como le dije, hay factores de riesgo para cada tipo de enfermedad. El que tiene piel muy clara, cáncer de piel; el que es fumador, para cáncer de pulmón, y así sucesivamente, todos los factores de riesgo que hacen que la persona tenga una posibilidad mayor de enfermarse. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Ya sabemos en dónde encontrarlo. De todas formas, pues recuerde que estas entrevistas las puede ver en nuestra página de Facebook o en nuestras redes sociales. Se pueden encontrar el teléfono. Si usted nos hace el favor de dar el teléfono de la clínica. Es 998-884-1577. Bueno, pues ahí la tiene. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, un placer.